Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa de la tercera jornada de Liga del Real Madrid, que ya sabéis, nos enfrentamos al Betis este sábado a las 10 de la noche y donde, tras la lista de convocados, han confirmado un par de malas noticias. Nacho es baja, no va a estar, tiene una sobrecarga, Ancelotti no va a arriesgar con el canterano madridista. Y también se confirma que no ha llegado a tiempo en forma de recuperación Luka Modric, o que el técnico italiano entiende que tampoco quiere arriesgar con el futbolista croata. También se confirma que no estará Marcelo, al igual que otros futbolistas como ya era sabido en el caso de Ferland Mendy o el caso de Dani Ceballos. Con todo y con ello vamos con un Real Madrid que viene de pinchar frente al Levante, que no debería pinchar frente al Betis, que es un equipo más duro que el Levante y con una cuota de talento más que interesante, con futbolistas de muy buen pie, equipo con buena capacidad de posesión para mantener, guardar el balón y con un índice de presión incluso más alto que el Levante. Por lo tanto, va a ser un partido donde será muy importante a nivel de clave técnico-táctica sacar el balón de manera precisa y con un nivel de celeridad alto. Es decir, que no podemos tener los problemas que tuvimos por momentos como contra el Levante, que nos costó mucho sacar la pelota. Jugadores como Isco, Casemiro o Fede Valverde en esas lides van a tener que ayudar, intentar jugar con un ritmo alto. Preveo que va a ser un partido de ritmo alto por parte de los dos conjuntos. ¿Y qué esperamos del Real Madrid en cuanto al once titular? Pues sinceramente, sorpresas va a haber como tal, a nuestro juicio, solamente dos o una y media. Y ahora lo explicamos. Vamos con el posible 11 del Real Madrid frente al Betis en un partido, como decimos, que va a ser competido, va a ser duro y donde esperemos que el Real Madrid dé su mejor versión. Un 11 que sacará Carlo Ancelotti, pensamos, con los siguientes integrantes. Thibaut Courtois en portería, defensa, no tiene mucho donde elegir Carlo Ancelotti, por lo tanto apostamos por esta defensa. Carvajal sería una de las mini sorpresas, entendiendo que Carvajal tarde o temprano va a empezar como titular. Ancelotti entendemos que le va a ir dando rodaje, ya le dio minutos en la segunda mitad frente al Levante. Centro de la defensa, bastante claro, Militao y David Álava, y en el lateral izquierdo la otra sorpresa será Miguel Gutiérrez, que va a jugar casi 100% por falta de efectivos de titular y donde tengo ganas de ver a Miguel Gutiérrez. Pienso que va a dar una buena versión, estuvo el año pasado en un gran estado de forma, con lo que Zidane lo sacó con el primer equipo, y vamos a ver si también en este partido Miguel Gutiérrez da una buena versión de sí mismo y convence a Ancelotti para ser un jugador pues con minutaje dentro del Real Madrid. Centro del campo para Carlos Enrique Casemiro, recién renovado hasta 2025. Isco Alarcón pensamos que va a repetir después de que además tuviera buenos minutos relativamente notables frente al Levante. Fede Valverde también repetiría en ese 11 y arriba creo que no va a haber sorpresa. Creo que no va a entrar Vinicius y que va a jugar Eden Hazard de titular con Gareth Bale y arriba Karim Benzema. Ese pienso que será el 11 que saque Ancelotti, no el que yo quisiera, que a mí me gustaría ver a Vinicius de titular, pero pienso que va a reiterar y a repetir con Hazard en el 11 titular. Desde las 10 de la noche este sábado, Betis, Real Madrid, vamos a por los 3 puntos, intentar cerrar estos 3 partidos con una victoria, sería muy importante antes del parón de selecciones.